Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología y en esta ocasión voy a hablaros del transporte pasivo, ¿de acuerdo? Bien, acordaos cuando veíamos cuando os expliqué el vídeo de las funciones de la membrana plasmática. Os decía que una de esas funciones era la permeabilidad selectiva, es decir, la capacidad que tenía la membrana de permitir el paso de sustancias a través de ella, del interior al exterior o del exterior al interior, para de esta forma garantizar la supervivencia de la célula. Y os hablaba en ese vídeo, que os estoy poniendo el enlace ahí por si queréis verlo. Os decía que existían dos tipos de transporte. Por un lado el transporte pasivo, que es el que vamos a explicar ahora, y por otro lado el transporte activo, que veremos en otro vídeo. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces con el estudio del transporte pasivo, a ver si lo entendemos. Mirad. El transporte pasivo es un proceso de difusión, ¿de acuerdo?, que no va a requerir energía y que tiene lugar a favor del gradiente de concentración. ¿Qué significa esto de que tenga lugar a favor del gradiente de concentración? Bueno, pues significa ni más ni menos que las moléculas o incluso los iones se van a desplazar de manera espontánea desde el lado de la membrana plasmática de concentración o donde se encuentre en mayor concentración hacia el lado donde se encuentre en menor concentración. Es decir, el gradiente de concentración significa que la molécula pasa del lugar de más concentrada, donde se encuentre en mayor concentración, a donde se encuentre en menor concentración, ¿de acuerdo? Mirad, una cosa es el gradiente de concentración y otra cosa es el gradiente electroquímico. ¿Qué significa el gradiente electroquímico? Pues entonces ya dejamos de estar con moléculas y vamos a iones, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en el caso de los iones? En el caso de los iones, por un lado sí puede influir el gradiente de concentración, pero también va a influir el gradiente eléctrico. ¿Qué significa? Que los iones positivos tienden a desplazarse hacia el interior de la célula. ¿Por qué? Porque se encuentran atraídos por la carga negativa que existe en el lado interno de la membrana plasmática. Y por otro lado, los iones negativos van a tender a desplazarse hacia el exterior de la célula. ¿Por qué? Porque se sienten atraídos por la carga positiva que existe al otro lado de la membrana plasmática, es decir, en la parte externa. ¿De acuerdo? Mirar entonces bien o diferenciar bien lo que es gradiente de concentración, o sea, paso de sustancias a través de gradiente de concentración, y paso de sustancias a favor del gradiente electroquímico. ¿De acuerdo? Son dos cosas diferentes que es necesario que las entendáis bien, ¿vale? Entonces, como digo, en función de cómo se produzca, o siguiendo con el transporte pasivo, en función de cómo se produzca este paso, podemos hablar de una difusión simple o de una difusión facilitada, ¿de acuerdo? Ahí tenéis ya un esquema, ¿de acuerdo? Donde voy a seguir para ir viendo los diferentes tipos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comenzar con la difusión simple. ¿De acuerdo? Bien, la difusión simple es el paso de sustancia a través de los huecos que se forman cuando se mueven, cuando se desplazan los lípidos que forman la bicapa de la membrana plasmática. Acordaos cuando estudiamos el tema de la membrana plasmática, las características, la estructura de la membrana plasmática, veíamos que esta no era una estructura rígida, sino que existe un movimiento o incluso diferentes movimientos dentro de los lípidos de la membrana lipídica. Bueno, pues estos diferentes movimientos son los que van a formar huecos y la formación de estos huecos es lo que produce que se pueda llevar a cabo el paso por difusión simple. ¿Lo estáis entendiendo? Venga. Entonces, ¿qué tipo de sustancias van a pasar? Bueno, por un lado van a pasar moléculas apolares como el oxígeno, el nitrógeno, hormonas esteroideas, algunos anestésicos como el cloroformo o el éter. Y también van a poder pasar moléculas polares sin carga y de pequeño tamaño. ¿De acuerdo? ¿Como cuáles? Como por ejemplo el anhídrido carbónico, como por ejemplo la urea, como por ejemplo el etanol, como por ejemplo el agua, ¿de acuerdo? Aunque, si os acordáis bien, el agua, el paso de agua a través de una membrana se producía por el fenómeno de la ósmosis. Tengo un vídeo grabado ya sobre lo que sería la ósmosis, os pongo ahí el enlace, ¿de acuerdo? Por si queréis recurrir a él para que veáis cómo se producía el paso de agua de un lado a otro, ¿de acuerdo?
Acordaos que el agua entrará o saldrá de la célula, ¿de acuerdo?, según que el medio externo sea hipotónico o sea hiperosmótico con respecto al contenido celular, ¿de acuerdo? Todo esto se encuentra explicado, como os digo, en el tema del agua, y del agua y las sales minerales, ¿vale? Y si tenéis, como digo, alguna duda, podéis recurrir a él, ¿vale? Esto entonces en cuanto al estudio de la difusión simple. ¿Vale? Vamos entonces ahora con la difusión facilitada. Tenéis ya un esquema ahí en la pantalla de lo que sería la difusión facilitada y deciros que, vamos a ver, por un lado los iones y por otro lado moléculas polares grandes, como puede ser la glucosa, como pueden ser los aminoácidos, van a atravesar la membrana plasmática mediante el apoyo de lo que se conocen como proteínas transmembrana. O sea, estas proteínas lo único que van a hacer es facilitar que se pueda llevar a cabo el paso. Van a actuar, o también se van a denominar, mejor dicho, proteínas de canal o proteínas transportadoras. ¿De acuerdo? Mirad el esquema que tenéis ahí delante. Las proteínas, como veis, forman un canal. Lo estáis viendo ahí, en la parte de la izquierda estaría el canal cerrado y en la parte de la derecha estaría el canal abierto. Es decir, las proteínas van a formar como un canal por donde van a pasar los iones. Pensar que cada proteína transportadora solo va a dejar de pasar un determinado tipo de iones. ¿Y de qué depende? Pues va a depender de su tamaño o incluso va a depender de su carga, ¿vale? Hay canales específicos para el sodio, hay otros canales específicos para el calcio, otros para el cloro. Bueno, estoy diciendo sodio, calcio y cloro y tendría que decir hay canales específicos para el catión sodio, para el catión calcio o para el anión cloruro, ¿de acuerdo? Fijaos también que estas membranas, la mayoría tienen una zona, tienen una región, ¿vale?, que es por donde se cierra el canal. Y este se encuentra cerrado hasta que alguien estimula una determinada región y que esa estimulación lleva consigo la apertura del canal. Ahí está marcado en el dibujo con la palabra ligando. Veis como el ligando interacciona con una determinada zona del canal, ¿vale? Con lo cual, por así decirlo, la compuerta se abre. Compuerta se abre que va a ser aprovechado por el ion que tiene que ser transportado al interior. Ahí veis entonces lo que sería un canal abierto y lo que sería un canal cerrado y cómo se lleva a cabo la difusión facilitada mediante la ayuda de las proteínas transportadoras. ¿De acuerdo? ¿Está entendido bien? ¿Seguro? Muy bien. Bueno, lo que os acabo entonces ahora mismo de explicar es cómo se lleva a cabo la difusión facilitada mediante unas proteínas que van a formar como un canal en la membrana plasmática que va a permitir el paso, ¿de acuerdo? Y estas proteínas, como ya os dije, se llaman proteínas de canal. Pero también os dije al principio que existían dos tipos de proteínas que van a interaccionar o que van a ayudar a que se lleve a cabo la difusión facilitada, que eran las proteínas de canal y también las proteínas transportadoras. Bien, pues ahora os voy a poner un ejemplo, tal como veis ahí, de cómo sería un paso de sustancia con la ayuda de una proteína transportadora. Mirad que en las proteínas transportadoras, ahí ves el soluto, lo que pretende ser transportado, se va a unir a un lado de la membrana, ¿de acuerdo? Bien una molécula, bien un ion, bien, ahí está representado por el soluto, de tal manera que en el momento en que se produce la unión de ese ion o de esa molécula con el receptor correspondiente de la proteína, se va a producir un cambio en la conformación de esa proteína. Ese cambio conformacional es lo que va a hacer posible que la proteína pueda transportar a ese ion o a esa molécula. Este proceso también es muy específico, ya que cada proteína transportadora solo se va a unir a una determinada molécula o a un determinado ion, ¿de acuerdo? Incluso la selectividad llega a ser tan grande que puede diferenciarse entre la forma D y la forma L de una molécula y solamente transportar a una de ellas. En el esquema veis perfectamente cómo el soluto, de acuerdo, en el momento en que interacciona con la proteína transportadora, esta sufre un cambio conformacional de tal manera que facilita la entrada de ese soluto, de ese ion, de esa molécula al interior de la célula.
¿De acuerdo? Y ya con este último dibujo que os pongo, ¿qué os quiero explicar? Os quiero explicar que a veces, cuando se produce la transferencia de una molécula de la parte externa a la parte interna o viceversa, ¿de acuerdo? De una molécula o un ion, va a depender de dos cosas. Puede depender de que al mismo tiempo que entre ella, entre una segunda molécula o un segundo ion en la misma dirección, en el mismo sentido, o bien que al mismo tiempo que entra una, salga otra. Ahí tenéis los dos tipos de cotransporte, que es como llamaríamos a esto. Por un lado, el cotransporte unidireccional, de tal manera que si yo pretendo, ahí lo tengo señalado con un color naranja, si yo pretendo que el círculo naranja entre en la célula, es necesario también que el triángulo verde haga lo mismo. Si no, no se va a producir la entrada del círculo naranja. Y eso sería un cotransporte unidireccional. Y por otro lado está el cotransporte bidireccional. En este caso, si yo pretendo que el círculo naranja entre al interior de la célula, es necesario que salga la molécula que está marcada con el triángulo verde. ¿De acuerdo? ¿Está entendido bien? Muy bien, esto es entonces lo que os quería comentar sobre el transporte pasivo, con sus dos variantes, tanto la difusión facilitada como la difusión simple, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, por favor, comentádmela. Y como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.